Culminó la segunda jornada de la fase de grupos, con resultados bastante inesperados y sorprendentes. Sin duda la bendita Copa Libertadores como siempre regalándonos grandes momentos. Ahora estamos a la mitad de esta etapa y para hoy les traeré mi predicción de cada uno de los partidos de esta tercera fecha. Bueno, ahora sí, podemos comenzar. Se vieron superados en gran parte del partido, sin embargo lograron salvarse de muchas ocasiones porque simplemente Botafogo les perdonó. Neira casi se notó un autogol en los primeros minutos, luego al minuto 20 tuvieron un remate lejano que terminó en manos del arquero, pero desde ahí tuvieron que aguantar al Fogao en ataque que para su suerte fallaba remates o Bruera se los atajaba. Por un rato en el segundo tiempo querían anotar, sin embargo no se les dio y bueno, lástima que esta buena suerte le duró hasta los minutos finales. Mis respetos para la U que está dando cátedra en esta Libertadores, volvieron luego de años y no le está haciendo nada mal. Empezaron perdiendo pero levantaron la cabeza a los pocos minutos. Gol de penal de Aranguis y posteriormente Saldivia marca el desempate. Aún así, tuvieron que aguantar algunos ataques de local que no tuvieron resultado. El Buya tuvo chances muy claras como la de Di Llorio tras una buena jugada de salida y en el segundo tiempo lo mismo, buscaban asegurar el encuentro. No pudieron. Aún así ganaron y ahora le toca un rival de menos jerarquía. Tampoco lo subestimo, pero será el romántico viajero quien se lleve los 3 puntos. En un inicio, los albos atacaban mucho, arriesgaban de afuera también. No obstante, más peligro generó la visita estadísticamente hablando. Tuvo más remates al arco porque aprovecharon bien los espacios, pero no tuvieron éxito. Ya en la segunda mitad fue otra historia. Los ecuatorianos generaron mucho peligro, pues aprovecharon que los urineros le bajaron a sus revoluciones, remataban al arco más seguido y en Arce encontraron tanto el primero como el segundo. Este último fue donde supieron aprovechar un par de jugadas erráticas en salida de los venezolanos y el mismo paraguayo lo hizo. Sucedió lo impensado, decepción del Mengao al caer con un debutante como local, heroico por parte del Ferroviario, pero bueno, vayamos con el partido. El Fla generó buenos ataques y remató muchas veces en el primer tiempo, sin embargo se les apareció a Aguirre para salvar a la visita, y peor aún, les hicieron 2 goles. Aún así no bajaron los brazos, se iban en busca del empate y bueno, al menos encontraron el gol gracias al tiro libre de De la Cruz, y al último pudieron empatarlo, pero Bruno Enrique manda el balón de cabeza al poste. Se salvaron de más goles gracias a Rossi, y bueno, en Quito creo yo que la U hará sentir su localía y vencerá al rubronegro. Ahora es turno de hablar de que a pesar de que en el primer tiempo parecían estar deslucidos y sufriendo la ausencia de Zambrano y Garcés, lograron resucitar en la segunda parte y sacar un punto del Morumbí, confirmando nuestra fecha de sorpresas en esta Libertadores. En la primera mitad tuvo que aguantar todos los ataques y remates del tricolor, ahí llegan los 2 goles, y en el segundo tiempo mejoraron bastante, el gol de Castillo por un tiki-taka espectacular y la chalaca de Quevedo para empatar el encuentro, aunque tuvieron que volver a sufrir el último porque parecía que pasaría lo mismo como todo peruano, pero no, menos mal lograron salvarse. La T empezó perdiendo pero no se quedó con los brazos cruzados, atacó bastante y tuvo más remates pero no concretaron nada. Tanto en el primer como en el segundo tiempo tuvieron hasta 24 remates en todo el partido, donde solo 5 fueron al arco y ninguno entró. Las únicas 2 que tuvo el rival las supo convertir. Son un equipo muy ofensivo y eso puede ser bueno, pero le falta concretar, le falta ser más preciso, algo que creo que Alianza podría hacer y considero yo que los blanquiazules se quedarán con el encuentro. Una lástima sinceramente lo que sucedió en este encuentro, no es posible que hayan decidido jugar el partido pese a que 2 hinchas hayan fallecido antes del encuentro, aunque luego se suspendió por la entrada de hinchas en señal de protesta supuestamente. Pero bueno, de lo que se vio en cuanto al juego es que fueron un equipo más ofensivo, tuvieron mucho más remates y chances claras y no dejaban rematar al arco al rival. Mientras que Racing no tuvo una presentación como la que vimos contra Fortaleza, insistieron en anotar en los primeros minutos. Mostraron bien ese juego ofensivo, pero luego por ratos tuvieron que defender los ataques de la visita. Aunque luego dejaron solo a Pons para cabecear y convertir el primero del Bucaramanga, y uno de contra que Sambuesa finalmente concretó. Ya en las últimas Barrios logró descontar, pero aún así no fue suficiente. De todas formas, pienso que en Chile levantarán la cabeza y ganarán el partido. En el primer tiempo el rival generó más. En un inicio la defensa del Colorado regala el balón y menos mal el Búfalo la mandó para afuera.
y Wesley también pudo aperturar el marcador para el local, luego de recibir un pase filtrado y hacer un buen enganche, pero Ospina lo termina atajando. Una primera parte pareja, ambos generan peligro hasta que en el segundo tiempo llega el penal y gol de Alan Patrick. Luego volvemos a la primera mitad donde ambos intentaban anotar hasta que llega el segundo penal y gol del mismo 10 y su respectivo hat-trick posteriormente. Un primer tiempo sin emociones, ni ellos ni los bahianos patearon al arco, aunque la visita atacó un poco más pero mandó todo afuera. Ya en el segundo se ve lo interesante, hubieron remates al arco, Vargas de una dispara de afuera y Eraso quiso hacer la de Chalaca, hasta que llega el primer tanto donde dejan solo a Gianlucas. Aún así buscaron mucho el empate, pero no lo pudieron encontrar. El Colorado es más equipo el día de hoy, así que considero que ganarán el partido. Pésimo partido del ídolo en el Monumental de Buenos Aires. Todos los 90 minutos fueron atrás. Tuvieron que aguantar todos los ataques rioplatenses. Lo único bueno que tuvieron fue Contreras, que atajó el penal a comienzos del encuentro y salvó los 7 remates al arco de la banda. Y también la nueva vestimenta de Circe con Alexander Castle y cómo hizo dormir al balón. Pésimo juego en defensa, regalaban mucho el balón, dejaban a los jugadores de local ingresar con facilidad al área. Solo tuvieron 2 remates que para colmo se fueron afuera. Al menos lograron rescatar un punto, pero ¿a qué costo? Por el lado de la U, aún siguen con ese típico problema de la definición, fallan chances muy claras de gol. Comenzamos por un gol anulado a Flores por un offside de Valera. Al menos hubo una mejora con respecto al partido anterior, pero no se pudieron evitar los ataques y las ocasiones de gol claras del rival. Menos mal Britos estaba ahí para atajar 2 remates a gol del local, y de las chances que tuvieron se apuraron mucho en definir, y en la segunda mitad fallaron ocasiones bastante claras de gol, sobre todo lo puedo decir por Valera, hasta que les anotan un golazo de fuera del área, pues dejaron totalmente solo a Alcibar. Como repito, al menos mejoraron un poco, pero bueno. Barcelona se quedará con el triunfo, pues el local es un equipo mucho más ofensivo y cambiará esa versión desastrosa que mostró en Argentina. Era, aparte de lógico, algo muy verosímil. Iban a cerrarse, no tenían la altura de apoyo como para atacar bastante y bueno, les tocaba aguantar todos los remates del Manja. Al menos gracias a Saracho no los apabullaron, pues tuvo que salvar hasta 8 remates al arco, porque los otros 2 sí llegaron a entrar. Les llegaban de cualquier modo, pero supieron responder hasta el cabezazo de Villalba, donde no pudieron hacer absolutamente nada. Y luego llega el último gol. Enorme Vélez Sarsfield, sin duda con los mellizos cambiaron la cara y dieron cátedra en Asunción. Primero empezaron abajo, gracias a Marchiori que no les anotaron los 9 remates al arco de la U en el partido. Ahí estuvieron bien. Y mejor aún cuando el primer gol derivó de una jugada netamente en salida sin marca del rival. Luego el penal que el mismo Romero convierte. De ahí el regalo bien aprovechado para dar el balón a Carrizo, que quedó completamente solo y habilitado para anotar. Y el último, obra de Pizzini. Buena precisión en cuanto a remates y buenas definiciones, fueron muy efectivos. Ahora en Bolivia quizá la cosa cambie, el Santos saldrá mejor y a Vélez quizá le toque aguantar por unos ratos. Aquí voy a decretar un empate. Una noche horrible para el Decano. Tuvieron un montón de remates y no anotaron ni uno solo. El rival tuvo hasta 6 tiros al arco y anotó 4. Humillación total para el franjeado. En un principio eran ellos quienes avisaban llegando mucho más, pero no la pudieron convertir hasta que llega el primer gol de una jugada en salida, o sea que todo ese rato no pudieron ni siquiera tocar el balón. Fueron algo superiores en cuanto a ataques, pero en la segunda mitad todo se desmoronó. Le llenaron la canasta, otorgan un penal, regalan un balón para una contra y un gol más en el final. Noche desastrosa en su totalidad. Por el lado del Mirasol era obvio que tendría arrinconado al Santo en el campeón del siglo. Remataban y remataban a más no poder, pero se les apareció Saracho, que atajó casi de todo, menos el cabezazo de Villalba, que luego de tantos intentos por fin logran aperturar el marcador. Y en la última, Machado asegura el partido. La U cambió de DT, alguien que viene jugando mejor en los segundos tiempos últimamente, pero de todas formas pienso que no habrá ganador, y el partido terminará en empate. Al toque arrancó el encuentro y a los 2 minutos y medio ya se adelantaban por Piovi, sin embargo no supieron mantener el marcador. De penal se lo empatan y al minuto 10 se lo voltean,
y trataban de anotar más. Sin embargo, la falta de precisión les jugó en contra, tuvieron muchos más remates, pero pocos fueron al arco, y permitió que el rival genere chances claras. Qué mal que el vigente campeón pase por estos momentos, con las justas atacaban y cuando remataban, fallaban o el arquero rival los atajaba. Por ejemplo, Rodríguez y Arthur que mandaron al c*** sus disparos, igual de Paula en el segundo tiempo. Y por un rato tuvo que aguantar al rival inclusive. La suerte les llegó a ellos en los minutos finales, cuando De Paula remata y por un desvío el balón entra, y al último Martins queda completamente solo y asegura el encuentro. De todas formas, por lo que pasa con el vigente campeón, confío en que el pincha no defraudará otra vez a su hinchada, y vencerá. Sufrieron para ganar, no son el equipo que nos tiene acostumbrados ver competir de buena forma a nivel internacional, pero al menos se quedaron con los 3 puntos. Primero tuvieron chances claras, como uno de Arroyo que Brito saca con la mano, luego de vez en cuando aguantaban unos ataques del rival, pero tampoco se quedaron atrás, y en el minuto 82 encontraron el gol, gracias a que Sornosa aprovecha que Alcibar estaba completamente solo, y de un remate de lujo anota el único tanto del encuentro. Mal partido del millonario que no pudo concretar ante un Barcelona que le permitió todo, incluyendo un penal que Driussi ni siquiera pudo convertir. Entraban con facilidad al área, les regalaban balones, pero de vez en cuando desperdiciaban chances clarísimas como las de Colidio, y bueno, hasta ahora siguen sin encontrar rumbo. Si sufrieron con la U, será igual o peor con River, por eso ninguno ganará el partido, además que la altura también le puede jugar a su favor, y bueno, ambos se quedarán con un punto. Ganaron bien, supieron convertir las pocas chances de gol que tuvieron, pero eso sí, tuvieron que sufrir en todo el partido. Buenos goles los de Franco y Alcaraz, que dicho sea de paso fue una buena contra el último, pero esto no quitó que el rival haya tenido muchas más chances y más remates que para suerte de Gumarelo no supieron concretar. El tricolor paulista había jugado un buen partido, pues en la primera mitad arrinconaron bien a los blanquiazules, atacaban y remataban cuantas veces querían. Ferreira anota llegando solo al área chica y luego de un cabezazo, y parecía que el soberano ganaba el encuentro, hasta que en buena parte del segundo tiempo se perdió esa superioridad de forma increíble, en la cual se empatan el partido y al menos tuvo tiempo para reaccionar al último, pero no lograron nada. Considero que es difícil ver un ganador acá, ambos suelen ser ofensivos normalmente, así que creo que acá los dos se repartirán los puntos. Histórico triunfo de la Auriverde que primero tuvieron que aguantar los ataques y remates de la academia, pero luego llegó el turno de ellos, una contra donde Castañeda casi convierte y una de Pons que quedó frente al arco pero no pudo concretar, algo que sí logró al minuto 54 y de cabeza. Posteriormente llega la contra donde Sambuesa asegura el partido, y bueno, al último tuvieron que evitar que Racing les empate luego del descuento de Barrios. Mal por Fortaleza, que tuvo que sufrir dos cosas. Primero, que no pudo rematar al arco y que debió aguantar los remates y ataques del cacique, y luego el hecho de tener que abandonar el campo de juego por el ingreso de los hinchas, y bueno, mejor no hablo más del tema. El Leopardo viene mucho más motivado al encuentro, venciendo de forma sorpresiva a un equipo fuerte y de visita, y por este partido no será la excepción, así que confío en que los colombianos se quedarán con el triunfo. Mis respetos para Central Córdoba, vencieron a un gigante como Flamengo, le hizo un muy buen partido en el mítico Maracaná. Empezaron aguantando los ataques del FLA, hasta que Heredia de penal encontró el gol. Aguirre, sin duda, de las figuras del partido, salvó de varias al Ferroviario y al acabar el primer tiempo, Florentín de cabeza marcó el segundo, y en lugar de aguantar el marcador en el segundo tiempo, fueron por más, mayormente por contraataques que fueron letales, pero Rossi evitó que estos varones ingresen a su arco. Aún así, mis felicitaciones para los de Santiago del Estero. Sinceramente, Táchira pudo haber hecho más si así lo hubiesen querido. Más que nada en el primer tiempo, donde tuvieron más remates al arco que el local, como los de Rosales y Calzadilla, pero la defensa Alba y su arquero evitaron los goles. Y en el segundo tiempo, pues se desinflaron, ya no hicieron más y les anotaron. Y el segundo por errores defensivos. No hay más que decir. Acá los santiagueños se quedarán con el partido. La academia totalmente superior en el encuentro, bastantes remates, arrinconaron a los celestes que vistieron de rojo, ganaron, gustaron y golearon. Comenzamos con un juego bastante ofensivo, fueron más decididos al área rival, Gómez convierte de penal,
aunque tuvieron que ir atrás por un ratito porque la visita atacaba pero mandaba los balones para afuera, para suerte de ellos. De ahí llega el hombre que solo sabe hacer golazos, el señor Ramiro Vaca, que de afuera logró convertir el segundo y el tercero, que fue una obra maestra. Pudieron hacer más, pero al menos lograron un triunfo magnífico. El Verdão empezó intentando aperturar el marcador, pero no pudo. En el primer tiempo mandó casi todo afuera, hasta que Ríos logró anotar tras un buen cambio de balón hacia Felipe Anderson, que estaba completamente solo, y le da el balón al colombiano para hacer el único tanto del partido. De ahí buscaba el segundo, pero nunca lo encontró. O bueno, de hecho sí, pero fue anulado. Los celestes del local se hacen invencibles. Considero que ellos se llevarán el encuentro, pues juegan más frescos y de mejor manera, llegan más decididos a atacar. Vuelven después de años a la Copa y hasta ahora no han caído, bien por Bahía de verdad. Luego de un primer tiempo aburrido y con remates que se iban para afuera, llega el segundo donde pese a que el cuadro local tuvo más chances de gol, el tricolor logró agarrar mal a la defensa, pues Lucas quedó solo y anotó un golazo. Luego tuvieron que aguantar unos remates de local. Por el lado del verdolaga, no jugó un mal partido a pesar de la goleada que recibió. En el primer tiempo inició con un error en defensa del local que Morelos desperdició por completo de cara al arco. Luego el encuentro, como dije antes, se puso parejo. Ambos intentaban marcar pero no lograron concretar. Algo similar en el segundo tiempo. Luego de que les anoten de penal, propusieron un buen juego ofensivo, pero la mandaban afuera, y de ahí les vuelven a convertir de nuevo. Dio partido y espero que sea así frente a los bahianos, quienes se llevarán el encuentro. Perdieron su invicto luego de 5 partidos. Palmeiras fue quien más propuso desde un inicio. Lo malo es que en el gol dejan solo a Felipe Anderson. En una casi se hacen autogol en el segundo tiempo, donde muy poco ataque propuso, como la de Gastón, que disparó de afuera pero el arquero lo agarró. Veo que ya se les hizo costumbre rematar desde afuera. Los cerveceros siguen sin rumbo, totalmente superados por Bolívar. Tuvieron que aguantarlo durante todo el partido. Solo por pequeños ratos llegó al área y mandaron todo afuera. Les dan un penal. Y luego dejaron solo a Vaca 2 veces para que convierta el segundo y el tercero de afuera. Y dejaban llegar fácilmente al local a su área, totalmente dominados. El Ciclón de Barrio Obrero es muy superior del local, así que sin duda alguna serán los ganadores del encuentro.